La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes a todos. Vamos a dejar 5 minutitos antes de empezar el webinar para que la gente termine de inscribirse. Estamos todavía viendo que están ingresando personas, entonces vamos a dar 5 minutos y perdón a los que ya están conectados, pero para que todo el mundo pueda entrar. Ya volvemos con ustedes. Gracias a los que están ingresando, como todavía vemos que hay cada vez más inscriptos, vamos a iniciar en unos 3 minutitos.
Bueno, ya pasaron 5 minutos, así que voy a empezar mientras otras personas se están conectando, nos están diciendo que tienen que descargar el programa y demás, pero vamos a ir avanzando por respeto del tiempo de todos, así que empiezo dándole las gracias a todos por conectarse. Sé que en estos días tenemos abundancia de calls, así que nada. Vamos a ir avanzando. Gracias a todos por conectarse, como les dije anteriormente. Quiero darle la bienvenida a nuestro webinar de Viability. La realidad es que para nosotros es todo un honor presentar los resultados del estudio que hicimos en toda la región. Desde ahí digamos que venimos trabajando muy fuerte en temas de educación y de investigación para aportar a la industria digital de todos los mercados de Latinoamérica. Así que yo como Country Manager de Colombia estoy muy orgullosa de que tengamos este webinar y que hagamos la presentación de este estudio. Este estudio lo hicimos en asocio con Mode, digamos que fue nuestro ente regulador o validador de todas las métricas que les vamos a presentar. Y digamos que para nosotros era muy importante mostrarle a la industria la medición en todo el tema de viability en diferentes plataformas digitales. Entonces, por eso hicimos todo este tema con Mood para que tuviéramos un tercero que nos regulara. En este caso vamos a invitar a Eliana Iturria, que es nuestra Manager Research and Insights en IMS. Eli en este momento está basada en México y nos va a hacer la presentación del estudio. Es la persona también quien estuvo a cargo de todos los casos en la región, así que conoce todo el detrás de cámaras del estudio y podemos solucionar con ella cualquier duda o inconveniente que tengamos. Antes de darle paso a Eli, les voy a ir contando algunas cuestiones técnicas, operativas o administrativas del webinar para que todos estemos sincronizados. Lo primero es que a mano derecha todos van a poder ver una pantallita donde van a poder estar haciendo preguntas durante la presentación. Lo que vamos a hacer es que al final de que Eliana termine toda la presentación del caso, vamos a contestar las dudas, pero para que no se les olvide, si quieren las pueden ir escribiendo en la parte de preguntas del webinar. Eso en primera instancia. Adicional, durante la presentación vamos a estar haciendo una encuesta a todos los participantes, así que les pido, ojalá puedan participar en tiempo para que podamos ver los resultados de la encuesta al aire y obviamente durante la presentación, así todos podemos sacar conclusiones de las preguntas que les vamos a estar haciendo. Eso también lo van a encontrar en la parte derecha. En la parte dice preguntas y luego abajito está la parte de polls o de encuestas. Ahí es donde les vamos a hacer las preguntas que queremos o la pregunta que les queremos lanzar durante el webinar. Y al finalizar la presentación, también el equipo de marketing nos va a ayudar a enviarles a todos el PPT o el PDF de lo que vamos a presentar hoy para que todo el mundo lo pueda tener como material de consulta. Y adicional, el que quiera que tengamos algunas reuniones con sus equipos individuales o que bajemos a otras áreas de la compañía de los que están conectados, lo podemos hacer sin problema. Así que solamente es que se contacten con nosotros, bien sea al email de marketing o directamente a cada una de las personas que los atienden en el día a día para que podamos programar reuniones adicionales. Digamos que esas son las cuestiones técnicas. Y ahora sí, para no perder más tiempo en cuestiones administrativas, vamos a lo que vinimos. Así que Eli, bienvenida, gracias por tu tiempo y por darnos soporte en todo este tema de los casos que desarrollamos en la región para Viability. Gracias, Cata. Gracias a todos por participar. Bienvenidos. Como dijo Cata, soy Eliana Iturria, Manager de Research para la región. Los comentarios ya los hizo Cata, las cuestiones administrativas. Solo comentarles que las preguntas que hagan son anónimas, o sea que nadie las va a ver, así que anímense y pregunten. Que como dice el título, dice Viability Report, pero no solamente nos quedamos en el Viability a 2 segundos, sino que vamos después a efectividades a 15 segundos y eficiencias de costos, así que tengan paciencia porque esto se va profundizando a medida que va pasando el webinar. Hagan sus preguntas a tiempo y forma, pero se va a ir profundizando el tema. Y que cualquier duda adicional que no se les haya ocurrido ahora, que cuando vean de vuelta el material, si tienen dudas, nos pueden escribir directamente a nuestro equipo a research@imscorporate.com. Si hay dudas que van surgiendo después, con gusto les responderemos. Así que si les parece, saco la cámara y comenzamos. Espero que todas puedan ver la pantalla, ¿sí? Bueno,
comenzamos con Viewability Report, un estudio que hicimos en IMS. Ahora los vamos a profundizar, pero arrancamos por qué nos vamos a centrar más en video. Como saben, es un formato casi obligatorio en las campañas digitales, es un must. Ustedes en sus agencias, en sus planes lo deben saber que cada vez más share de la inversión se va destinando a video porque cada vez hay más espectadores, porque cada vez, como vimos todo el año pasado en IMS, hicimos un estudio que se llamó Video Cross Platform, que hablábamos del reach que tenían todas nuestras plataformas de video, sumando las 8 plataformas, y cómo video estaba subiendo por encima, en algunas audiencias, por encima de la televisión paga, y hasta en algunos casos también le estaba ganando terreno a la televisión abierta. Entonces, toda esa narrativa que estuvimos comentando el año pasado, ya nosotros desde IMS nos estamos posicionando muy fuerte en lo que es entender mejor el video, entender mejor las eficiencias y darles mejores herramientas a ustedes a nivel, en este caso es agnóstico porque estamos hablando de lo que es video en general, en un plan completo. Entonces es el pequeño aporte que está haciendo IMS a la industria digital en general, basándonos obviamente en video. Ahora, como cada plataforma digital de las principales plataformas que ustedes manejan en su plan, que más o menos están entre 10 y 12 plataformas, tiene su propia manera de llamar a una impresión viewable, ¿no? Tiene su propio modo de considerar un view. Por ejemplo, Spotify son reproducciones al 100% full pantalla. YouTube va a ser reproducción completa del aviso u omisión a los 5 segundos, es una interacción activa del usuario. Facebook puede llamar un view MRC 2 segundos o True Play a 15. Twitter MRC 3 segundos o 6, o interacción del usuario. O sea, cada una de las plataformas, y así podemos seguir, cada una de las plataformas llama de modo distinto, su concepción propia, a lo que es un view. Entonces, lo que hicimos como para nivelar las famosas peras con peras, lo que hacemos es ir a lo que sería un concepto generalizado que se llama viewability. Viewability es un concepto que creó el MRC, lo voy a hablar y lo voy a nombrar muchas veces MRC por Media Rating Council. Después lo avaló el IAB, la MMA y la mayoría de las organizaciones internacionales de digital consideran que una view, una impresión ya es viewability cuando llega a estos 2 segundos consecutivos del aviso a 50% de píxeles del aviso en pantalla, ¿sí? Cuando se scrollea principalmente en pantalla, o sea, in view, como dice la definición, tiene que quedar el 50% del aviso. Entonces, cuando cumple con esos dos criterios, o sea, tamaño en la pantalla, 2 segundos consecutivos, esa impresión ya puede ser considerado viewable, ¿sí? Entonces, este es el criterio que nosotros utilizamos, en realidad la industria digital utiliza para poder comparar las views de todas las plataformas. Ahora, ¿cuál es el estado actual de digital en la región? Lo que dice Moat, que ahora también los vamos a presentar, Moat es el verificador, es que 1 de cada 2 medios tiene en promedio este criterio del estándar de viewability. Porque lo habla a nivel plataforma, ¿no? Dice que el 58% de los medios, cuando hablamos de plataformas sociales, el 58% cumple con este requisito en promedio de 2 segundos. ¿Por qué? Porque vemos que hay diferencias entre plataformas, ¿no? Hay plataformas que promedian bajan el promedio y plataformas que lo suben. Ahora, los queremos llamar a un sondeo, queremos que participen de un sondeo yendo hacia la derecha, para respondernos lo siguiente. ¿Cuál es el mínimo porcentaje que consideran que una campaña de video debería tener? ¿Sí? Ahí el sondeo se abrió. Si sus marcas tienen un lineamiento, o sea, tienen un guideline y les dicen no puedo utilizar medios menos de X porcentaje de viewability, por favor, márquenlo. Y si no, cuéntenos o imaginen cuántas de las impresiones, promedio, cuántas de las impresiones quieren que lleguen a estos 2 segundos, 50% de píxeles en pantalla. Ya están votando, estamos recopilando respuestas. Vamos, votó más de la mitad. En el diálogo de la derecha hay un sondeo. Ustedes pueden seguir votando.
Yo voy a seguir con la presentación, así dentro de unos próximos slides ya les mostramos los resultados. ¿Sí? Ya está votando la mayoría. Qué bien, gracias por la participación. Entonces, lo que les preguntamos es el mínimo de viewability. Como les decía, ahora sí vamos a seguir con la presenta. Como les decía, el viewability promedia entre in y outstream este 58% que habla Moat, ¿no? La primera diferenciación técnica, como queremos nombrarle, es que hay plataformas. Por ejemplo, en este caso, la primera diferencia es entre out e in-stream. En outstream, acá les pongo algunos ejemplos, son las plataformas de muro, ¿no? La que el aviso de video está fuera de la reproducción del in-stream de la plataforma. Por lo general son formatos in-article, in-view, los interstitials también son parte de estos formatos, donde el aviso está dentro de un scroll, ¿no? Muy probablemente el usuario, como está scrolleando y viendo otro tipo de contenido, le cueste más que el video del aviso quede en pantalla durante ese segundaje o principalmente también les va a costar mucho más llegar al complete view, ¿no? Entonces, estas son las plataformas, las outstream o las de muro, las que promedian para abajo el viewability, ¿sí? Las que bajan el viewability. A diferencia de las instream, que ahora sí les pongo más ejemplos, donde el aviso está dentro de la reproducción de streaming, está en. Entonces, la mayoría de las veces tienen botón de omitir a 5 segundos, entonces ya cumple y excede lo que pide como mínimo el MRC, que son 2, y la mayoría de las veces son full view. Entonces puede ser que tenga botón de omitir o que directamente tenga non-skippable y un tamaño más considerado en la pantalla del usuario. Entonces, estas plataformas son las que tienden a subir el viewability, por lo general, y por no decir siempre, están por encima de lo que es el promedio latinoamericano, ¿sí? Siempre están por encima, estas siempre performan bien. Y como un próximo detalle, como una estrellita más al in-stream, les pusimos plataformas de gaming. Spotify también tiene formatos de video recompensa, pero funciona del mismo modo, que lo que tiene el usuario acá es, tiende para que, ustedes no escuchan el sonido, pero yo sí, y me estoy volviendo, ahí bajé el volumen porque si no, no puedo hablar y escuchar fuerte al mismo tiempo. Lo que tiene aquí el usuario es que primero generar un opt-in, o sea, autorizarle a la plataforma que quiere ver el video, mire el video para ganar una recompensa de X cosa de juego, o más vidas. En el caso de Spotify van a ser 30 minutos libres de publicidad. Entonces el usuario mira el video, que en estos casos son de 30 segundos non-skippable, a recompensa de ganar algo para el juego. Entonces estas son las que tendrían una experiencia mejor a las in-stream, por así decirlo, ¿no? Dicho esto, son las cuestiones técnicas y más teóricas de la presentación. Vamos directamente al estudio que realizamos en IMS. Les cuento que medimos 11 campañas durante el segundo semestre del año pasado. Empezamos las primeras pruebas en agosto, septiembre, y después, de hecho, medimos algunas campañas en Colombia. O sea que agradecemos a las agencias que participaron. Gracias por ser parte del estudio y por ayudarnos, porque la implementación no fue fácil, pero lo logramos. Medimos 11 campañas en 5 industrias, acá se las detallamos, son energía, CPG, entretenimiento, bebidas, que en este caso fue una cerveza, y tecnología. Estas 5 campañas medimos en 5 países, Colombia fue parte de este test. Medimos 2 campañas en Colombia, después vamos a mostrar algunos detalles puntuales. Pero como no teníamos tanto volumen, resultó ser parte de este plan regional, ¿no? Medimos 10 medios de los principales seleccionados en las campañas de video de las agencias y medimos más de 570 millones de impresiones. Es un montón. Medimos muchas impresiones y lo que hicimos fue y lo que intentamos también con este resultado, ¿no? Ser lo más agnóstico posible. Nosotros no quisimos interferir en lo que era el plan de las agencias, nosotros no interferimos en el planning, lo único que dijimos fue, tal cual está tu plan digital, necesitamos medirlos, que nos ayudes a compartir los ID de campaña y todo como para que nosotros lo podamos sumar al dashboard de Moat y ver los resultados en real time.
Con esto quiero decir, no dijimos mínimos de impresiones, no elegimos o dijimos qué plataformas tenían que ser dentro del plan, sino tal cual lo había pensado la agencia con la aprobación del cliente que nos permitieran la medición. Para también, es lo que les decía al principio, aportar esto de ser lo más agnóstico posible y poder comparar con una misma métrica todas las plataformas de video. Y el último punto es sobre la desviación estándar. No tiene que ver con el estudio, pero quiero explicárselos como para que entiendan cómo validamos los resultados que van a ver a continuación. Cuando se habla de desviación estándar es un concepto estadístico, es una fórmula que lo que hace es ver cuánta dispersión tienen los resultados entre sí. Si nosotros teníamos o resultara en una campaña que, por ejemplo, el viability de una plataforma en una campaña nos da 20 y en otra campaña nos da 80, mucha diferencia entre 20 y 80, necesitamos tener más campañas medidas para poder identificar si el promedio está más cerca del 20 o más cerca del 80. Entonces ahí sí necesitamos mucha muestra. Lo que descubrimos con este estudio es que tanto las plataformas en sí como las plataformas en sí en las mismas campañas, mismo país, pero entre países, la desviación era menor al 10%, de hecho dio 6%, y 2 entre países. Es una desviación muy baja. Con esto queremos decir que necesitamos menos muestra, menos campañas medidas para demostrar que los resultados que vienen después son válidos, ¿sí? La desviación en sí habla más de una performance de la plataforma que de las campañas en sí. Y si ustedes miden en sus agencias o ustedes como clientes miden campañas, se darán cuenta que los resultados, campaña 1 es de una moda, campaña 2 es bastante similar y así. Si hacen una dispersión de esos resultados, se van a dar cuenta que la desviación es baja. Siempre cuando sea la menor entre el 12 o 10%, hablamos de una desviación baja. Entonces, si hay dudas sobre esto, nos lo consultan y lo repasamos al final, pero es una cuestión solamente de defender o de argumentar que estén ok, que confíen que en estas 11 campañas estamos dando resultados válidos. Como dijo Cata, el partner que utilizamos es Moat. Moat es uno de los 4 grandes auditores o medidores de viability, junto con Interallied Science, DoubleVerify o BCE de Comscore, son los 4 más importantes. ¿Por qué elegimos Moat? Uno, porque es de Oracle. Oracle es una gran compañía digital, tiene mucho reconocimiento, entonces es mucho más fácil también comentarles a nuestros clientes que vamos a usar un gran socio. A su vez fue el primero el que se certificó en mobile, entonces también tiene mucha experiencia en medir in-app. Y a su vez era el que más asociaciones o partnership tenía con nuestras propias plataformas. Entonces era mucho más fácil implementar Moat. Igual, de todos modos, Interallied Science también tiene muchas integraciones. Si quieren, después lo revisamos. Pero Moat era el que elegimos en primera instancia. ¿Podría haber sido con otro verificador? Sí, elegimos Moat. Ahora, vamos a parte de los resultados. Fue lo que descubrimos cuando vemos un plan promedio en Latinoamérica. Como les dijimos, nosotros no interferimos en lo que fue la decisión del planning. Entonces, de estas 578 millones de impresiones, se distribuyen de este modo entre las plataformas. El principal medio elegido es Facebook, seguido por Instagram Stories, YouTube, Instagram Feed sería el otro, Twitter, Warner y así sigue bajando. ¿Por qué abrimos Instagram en 2 cuando son 2 formatos de la misma plataforma? Uno, porque Moat lo divide así, porque Moat dentro de su dashboard no junta los mismos formatos, sino que divide entre Stories y Feed. Y 2, también nos servía mucho para comparar las impresiones o la performance de Instagram Stories versus Snapchat, que es una plataforma que en su comportamiento o en su modo de uso son muy similares, ¿no? Por las stories que se van pasando hacia la derecha con el swipe. Entonces, si bien Moat lo divide, nosotros en un análisis también lo hubiésemos dividido porque es como para comparar mejor los comportamientos entre Instagram Stories y Snapchat. Dicho esto, otro argumental que quiero contarles acá es por qué arriba dice share ponderado. Share ponderado y no share directo, ¿no? Lo que sucede es que no todas las plataformas se midieron en las 11 campañas. Las 11 campañas sí tuvieron Facebook, porque así se decidió, así lo decidieron las agencias, ¿no?
pero no todas utilizaron YouTube, no todas utilizaron programática o Teads y demás. Entonces, lo que hicimos nosotros, para no darles un share directo, porque obviamente, como hubo más participación de grupo Facebook en la mayoría de las campañas, iban a tener mucho más share, pero no sería un plan real. Un plan real, cuando tienen estas plataformas, se divide de este modo. Entonces, vamos a un share ponderado para poder comparar como si todas las campañas, todas las plataformas hayan estado en al menos una campaña. Y así sería el share ponderado. Repito, si hay dudas sobre esto, lo escriben, lo podemos repasar después. Pero no es lo mismo un share directo que un share ponderado. En este caso lo hicimos ponderado. Ahora, este gran volumen de impresiones no significa que haya eficiencia. Y acá les dejamos un chistecito, que es un anunciante o una marca que está preguntando sobre sus impresiones y por qué ese CPM es relativamente bajo, porque el cliente o el medio, no sé quién es el de camisa celeste que está explicando, cuenta que tiene algunas como deficiencias de medición. Pero en realidad sí se puede verificar, en realidad sí se puede medir cuántos píxeles en pantalla, durante cuántos segundos, si hay un humano del otro lado, en qué sitio de brand safety sale o no sale. Entonces, sí es un gran deal tener un CPM bajo, pero no siempre es lo más eficiente y siempre se puede medir. Sigan esta cuenta en Instagram, en Twitter, porque es muy buena, tiene chistes publicitarios muy buenos. Se los recomendamos. Así que ahora vienen, me parece, los resultados de la encuesta, porque queremos ver qué es lo que piensan ustedes de sus campañas. A ver, Agus, si me ayudas a mostrar los resultados en pantalla. Compartiendo. Resultados del sondeo. Votó el 80%, así que muchas gracias. Les cuento que la mayoría, el 50%, está pidiendo o exigiéndole que más del 61% de las impresiones está entre el rango del 60 y el 80. Entonces, si sumo rango 60, 80 y 80, 100, tengo el 62% de los encuestados. O sea, más de la mitad, 6 de cada 10, están pidiéndole más del 60% de viewability a las campañas de video. ¿Sí? 60%, es un montón. Porque ahora les cuento qué es lo que realmente resultó del plan. O sea, ustedes piden como marqueteros el 60% de viewability, cuando en realidad, en las campañas que medimos, dio 20% el viewability. Entonces, cuidado, ojo, aguas, como diríamos en México, sobre cómo estamos planeando, ¿sí? Porque de las 578 millones de impresiones que medimos con Moat, solamente 114 millones alcanzaron los 2 segundos 50% de píxeles en pantalla. O sea, solamente el 20% de las impresiones fueron viewable. Por el contrario, el 80% del plan se nos fue a plataformas donde están por debajo de este 20% del benchmark, ¿sí? 20% de viewability en un plan promedio en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque cuando lo abrimos entre plataformas, como lo habíamos visto al principio en el share ponderado, casi el 70 y pico % de impresiones se iban a grupo Facebook. Y grupo Facebook está por debajo, bastante por debajo del benchmark latino, ¿no? Ni hablar de lo que habla el benchmark de Moat, que es del 58% que habla de plataformas, ¿no? Pero cuando hablamos de impresiones, el benchmark sería del 20%, que es el número que repasamos antes. Entonces, hay muchos aprendizajes en este chart. Uno de los primeros, y vamos de izquierda a derecha, es que siempre las imágenes, todo lo que sería outstream en imágenes, se consume tanto más rápido, se scrollea tan rápido que no se da tiempo a tener el aviso en pantalla durante el tiempo requerido, ¿no? Acá estamos en promedio regional de las 11 campañas de Latinoamérica. Ahora vamos a ir al caso de Colombia y vamos a ver que esto cambia un poquitito. Entonces, las imágenes se consumen mucho más rápido. Las plataformas de texto, tanto Twitter como Teads, son plataformas de lectura. Lo que vemos es que, si bien está dentro de un muro, la lectura en Twitter se hace que vaya de izquierda a derecha, que primero se vea quién está publicando ese contenido, se lee el texto y después se va al video. Entonces el scroll de Twitter es más lento. Hay estudios de Kantar que hablan de eso, sobre la atención o el engage que pueden generar plataformas de lectura por sobre las de imagen.
TITS sucede lo mismo, son formatos que siempre son nativos, son in-article, o sea, son in-read o in-article, donde el usuario está leyendo un artículo de editorial y en el medio aparece un video, entonces también se scrollea más lento y por ende tiende el aviso a estar más tiempo en pantalla. Y luego las plataformas de in-stream sí son las que les decía, siempre están muy por encima del benchmark, arrancando de programática, Spotify, Warner Music y YouTube. Siempre van a estar por encima por sus botones de omitir a 5 o directamente son formatos non-skippable. Entonces es, digamos, obvio que van a cumplir con el criterio de viewability del MRC. A estos probablemente también les vamos a exigir, y de hecho performan mucho mejor en Complete View. Ahora lo vamos a ver. Entonces, el primer aprendizaje fuerte es que las plataformas donde hay un video nativo, donde las plataformas son in-stream, o sea, pensadas para una reproducción de video, el viewability es muchísimo mejor, casi estamos hablando de 3 veces más la métrica en promedio, ¿no? Pero promedio unos 80% versus un 10% que tienen las plataformas de social media en imagen, ¿sí? Acá les ponemos algunos ejemplos solamente como para que vean el print de la pantalla real de Mode. No hay Photoshop, no hay nada, pero para que vean tal cual está resumido este mismo chart, está resumido en el chart de arriba, ¿sí? Para la comparativa. En el caso de Colombia, puntualmente, también dividimos, les decía, tuvimos 2 campañas en Colombia, estos son los promedios de estas 2 campañas. Como verán, los resultados no distan mucho de los resultados regionales. Spotify y Warner Music están rondando más o menos los mismos números. Lo que sí fue una gran sorpresa fue la diferencia de viewability versus la región, tanto de Snapchat comparándolo con Instagram Stories, ¿no? Lo que vimos en Snapchat lo medimos en Argentina, en muchas campañas, Colombia y México. Lo que vimos que en Colombia y México el viewability de Snapchat es muchísimo mejor que en Argentina. No sé, evidentemente por el modo de uso a nivel cultural o a nivel engagement, no sabemos todavía responder por qué está performando mejor en esos 2 países versus Argentina. Pero entonces, si bien el promedio regional, Argentina pondera muchísimo, y ahí es cuando se nivelan los usos entre Snapchat e Instagram Stories, cuando vamos al caso puntual de Colombia, vemos un mejor viewability de Snapchat. Y bueno, al costadito les puse un poco algunas conclusiones sobre las métricas y volvemos a defender, ¿no? El in-stream siempre va a performar mejor que el outstream y en estos casos también vemos que tienen excelentes métricas tanto Warner Music como Spotify. Luego lo que hicimos fue cambiar o hacer un ejercicio, esto es un ejercicio donde después no lo probamos con el planning, pero sí agarramos las mismas impresiones del plan promedio. O sea, este plan promedio fue lo que realmente sucedió en Latinoamérica y donde nos dio un 20% de viewability, ¿no? Cuando tenemos casi un 90% destinado a social media. Cuando después lo optimizamos y siempre pensándolo para optimizar en viewability, o sea, mantener las mismas impresiones, no salirnos de los costos, esa era la premisa, ¿no? Mantener las impresiones, no salirnos de los costos, pero mejorar el viewability. Lo logramos llevando muchas más impresiones a plataformas in-stream, maximizándolo lo máximo que se podía. Repito, maximizándolo lo que se podía. Después optimizando programática, también hasta el modo que llegue a ser eficiente y dándole el restante también a social media, principalmente esto va a ser Twitter porque es el que mejor performa dentro de las outstream. Optimizando solamente eso, logramos 72% de viewability, o sea, 3.5 veces más, y como resultado, no lo pusimos porque no era el ejercicio, ¿no? Pero resultó ser 10% más económico el plan. O sea, bajamos 10% en costos y mejoramos el viewability haciendo este cambio de planning. No lo ponemos en esta cuestión, la cuestión de costos, porque no era la principal motivación del ejercicio. La motivación era mejorar el viewability. Resultante, segundo caso, mejoramos los costos. También les recomendamos hacer este tipo de optimización o de mejoras en los planes que tengan de video a futuro, ¿no? Ahora, hasta acá con el MRC a 2 segundos. Pero nos parecía a nivel compañía que también estábamos quedándonos, entre comillas, como cortos si solamente el análisis lo frenábamos o lo cortábamos en la métrica del MRC.
Principalmente porque queremos ayudar a las marcas a comunicar. Creemos que nuestras plataformas ayudan principalmente a la mejora de vistas completas, o sea, de views efectivos a más segundaje. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿qué más? ¿No? Saliendo del emercido de los 2 segundos, ¿cómo podemos ir más allá? Y acá les graficamos con un pequeño ejemplito de este sería un aviso según el MRC. Para el MRC, este aviso fue visto. Les pusimos 2 segundos, mitad de la pantalla, a ver si con esto logran entender el video. Como verán, son 2 segundos. Es muy difícil contar una historia en 2 segundos. Intenten presentarse en 2 segundos, intenten contar un chiste en 2 segundos. Es difícil. En cambio, lo que les proponemos es ver un mensaje completo a lo que nosotros le llamamos view efectiva. Este es un video de 28 segundos en realidad. Se cuenta una historia, se puede generar mucho mayor engagement, se puede generar o transmitir otro tipo de sensaciones cuando tenemos más segundaje para contar una historia, ¿no? También le preguntamos a ustedes en una encuesta que lanzamos en febrero, quizás a muchos de ustedes lo respondieron, preguntamos cuál era el formato preferido para la comunicación de un mensaje publicitario cuando tienen que comunicar y construir métricas realmente de marca. El 78% respondieron que el formato preferido era un video. Entonces, check, estamos de acuerdo. Luego dijeron el 86% de los encuestados que creían que la métrica del MRC no era suficiente para comunicar un mensaje, lo cual también estamos de acuerdo a nivel compañía, que son muy cortitos o muy escasos los mensajes donde se pueden efectivamente comunicar en 2 segundos. La mayoría tienen que ver con un call to action y se van a medir por performance, pero lo que es la comunicación de branding con objetivos de recordación y demás, efectivamente se van a requerir más segundos. De hecho, el 88% de ustedes dicen que necesitan más de 6 segundos para comunicar y casi la mitad dice que necesita más de 11 segundos para comunicar un mensaje. Entonces, evidentemente, nosotros estamos requiriendo como industria mayor exigencia a lo que sería el viewability, según la encuesta que hicimos antes acá en vivo. Y respecto al segundaje, también estamos exigiéndole más de lo que realmente estamos viendo en los planes reales. Porque miren cuando vamos a vistas efectivas en Complete View. Se supone que, como decíamos antes, la mayoría requiere al menos 6 segundos. Entonces empezamos un ejercicio donde Moat también nos da cuáles son las views completas. Pero como cada uno de los formatos, repito, no era el mismo copy que se estaba pasando en cada una de las plataformas, sino que era como la agencia había pensado ese planning y cada una tuvo su propia adaptación, no todas las plataformas tienen el mismo segundaje. Vamos a ver, como les decía al principio, que las in-stream van a generar mejor complete view, siempre, mucho más que las plataformas de muro. Es más fácil que el usuario logre ver un aviso completo cuando tuvo engage en los primeros segundos. Eso es una best practice de digital. Cada vez lo vamos reforzando más. Y creo que esto es lógico y lo demostramos acá. Entonces, el 96% de las impresiones de Spotify, en promedio 15 segundos fue el aviso, logró el complete view y así para abajo, así se debería leer este gráfico. La buena noticia que acá descubrimos es que Twitter, a pesar de no estar dentro de las best practices que dice la plataforma, que siempre dice que la mejor sería tener 15 segundos el segundaje de la plataforma en Twitter, logró 23% de complete view. ¿Sí? A pesar de que sea uno de los avisos más largos. También esto nos demuestra, más allá de los complete view por plataforma que los pueden ir viendo, lo que también nos cuenta estas duraciones tan largas es que tampoco estamos siendo eficientes en las adaptaciones de televisión a digital. Porque si siempre estamos recomendando videos más cortos, 15 en promedio, como para
repito, poder lograr un mensaje completo y poder poner buenas métricas de marca, tener en YouTube un aviso de 30 segundos, en Twitter uno de 25 o en Instagram uno de 20, es que evidentemente estamos haciendo adaptaciones de televisión a digital no respondiendo a las mejores prácticas de digital, ¿no? Es otra de estas conclusiones que sacamos cuando vemos duraciones tan largas. Y esto estamos hablando en promedio. Entonces, en promedio de lo que se vio, evidentemente fueron más largas también los copies que pautaron, ¿no? Entonces, partiendo de este ejercicio a vistas completas, lo que empezamos a hacer fueron ejercicios de eficiencia, que era lo que les contaba al principio, que con esto ya vamos terminando el estudio. Las eficiencias las comenzamos desde el CPM. ¿Por qué? Porque descubrimos que la mayoría de los planes, aunque sean de video, se planteaban y se empezaban a comparar desde CPMs. Los planners de las agencias, porque esto los 11 planners nos los confirmaron, lo que terminaban calculando o comparando eran los CPMs y ahí empezaban a hacer el filtro de plataformas, qué plataformas entraban o no entraban dentro de este plan de video. Entonces ahí lo que les decimos es que obviamente las plataformas de IMS resultan mucho más costosas si se las mira desde el lado del CPM, ¿no? Solamente del costo por 1000 impresiones, como si en el video solamente estaríamos interesados en cuántos uniques estaríamos alcanzando, ¿no? Sobre todo la mayoría de estos planes, cuando planean por CPM, es porque les interesa el reach de la campaña, ¿no? En ese caso, les ponemos los ejemplos a la derecha, 3 veces más costoso resulta el CPM de IMS versus el promedio de la competencia y 5 veces si solamente comparamos versus el grupo Facebook. Ahora, si este CPM lo llevamos a un CPM efectivo, o lo que diríamos el Effective CPM, o costo por view efectivo, o sea, es ponerle la capa de los resultados de viewability que vimos en el chart anterior, uno de los charts de los resultados de plataforma, ahí lo que vemos es que los costos empiezan a nivelarse un poco, ¿no? Porque como el grupo Facebook le cuesta más llegar a un buen porcentaje de viewability, sus costos empiezan a subir. Empiezan a bajar algunos, como por ejemplo el de Spotify, aunque sigue siendo el segundo más caro, pero a nivel IMS como promedio resulta siendo casi una vez más eficiente que el promedio de la competencia. Y no nos quedamos acá, sino que nos vamos un pasito más y nos vamos a Effective Views a 15 segundos. Llevamos todo, esto repito es matemático porque como vieron cada uno de los resultados de las campañas, cada uno de los avisos tuvieron segundajes diferentes, entonces es como que terminamos comparando todo el CPM a 2 y después lo llevamos a 15. Y ahí es cuando vemos que termina siendo mucho más efectivo IMS, como vieron en el chart de Complete View, les es más fácil llegar a tener vistas completas, entonces los costos empiezan a bajar para IMS y empiezan a subir para las plataformas que les cuesta llegar mucho más a un complete view. Como vieron en promedio, más o menos las plataformas de outstream de imágenes tienen entre 1 y 1.3 views completas. 1 y 1.6 promedio, o sea, de cada 100 impresiones, solamente 1,3 alcanzaría la view completa. Entonces, eso hace que sus costos, cuando tengamos que nivelarlos siempre a 15 segundos, sus costos suban. Acá terminaríamos con todo lo que sería la información. Les dejamos 4 insights que queremos que se lleven. Uno es empezar a pensar el reach efectivo. No solamente quedarse con el reach desde un lado de planning inicial, donde tengo que alcanzar 75% de mi reach en target, estas plataformas me lo logran, check, y le pongo un video a esto. No, intenten ver primero cuál es el view, al menos hay que exigirle el viewability. Estamos viendo que obviamente menos de esos 2 segundos ya sería 1 y 1 segundo estamos hablando de un display. Entonces, si vamos a pautar un video, si nuestro cliente, nuestra marca está pidiendo un video porque así quiere comunicar su mensaje, porque así lo pensó con su agencia creativa, con su agencia de producción, invirtió en hacer un video, entonces evidentemente quiere comunicar algo con determinado segundaje, es al menos exigirle a la plataforma el MRC. Y luego hacer ejercicios, obviamente, o a Complete View o a Views de 15, como para realmente ahí empezar a comparar los CPMs o los CPV, en el caso que haya algunas plataformas,
pero si después van a comparar peras con peras, al menos que sea un CPM efectivo a lo que sería el MRC. Eso nos lleva al segundo punto, que es entender qué KPI deberíamos exigirle a una campaña. Siempre los KPIs de video, o por lo general, así nos los dijeron los planners que lo habían hecho en este test, terminaban teniendo el KPI de reach, cuando en realidad el video debería tener un KPI de viewable, ¿no? Con el objetivo que sea cuántas video view me generó esa campaña. Después sí hablar de reach efectivo, ¿no? Esas video view a cuántas personas realmente representaron, ¿no? Pero entender qué KPI exigirle al video. La tercera conclusión, o queremos que se lleven, es que las adaptaciones, siempre pensamos, o por ahora veníamos diciendo que hay diferenciaciones entre las plataformas de video con televisión, ¿no? Sí, que de hecho el cuarto punto habla de la adaptación. Pero lo que estamos viendo acá es que es muy clara la diferencia entre plataformas out e in-stream. Las que son nativas de video, que están pensadas para la reproducción de videos, es mucho más orgánico que el aviso aparezca ahí y que el usuario tienda a ver más segundos de ese aviso que plataformas que son las outstream o de muro, que no están tan pensadas como para que el usuario quede viendo un video, sobre todo de duraciones más largas, ¿no? La diferenciación, o lo que nos sorprendió acá, es que Twitter, a diferencia de las de imagen, está performando muchísimo mejor. Entonces, la recomendación sería, vamos primero por in-stream y cuando tengamos que ir a plataformas sociales, principalmente la que performa bien es Twitter. Y el último punto son las adaptaciones de televisión, de los que serían los copies de televisión a digital. Siempre hace años que venimos repitiendo esto de adapten a las mejores prácticas de digital, como si digital fuera un todo. Lo que estamos también argumentando es que ya no es digital como un todo, al menos deberían haber adaptaciones para in y para outstream. Al menos eso. Como vimos, los segundajes de digital siguen siendo mucho más altos de lo recomendado. A ver si quedó claro, a ver si hay preguntas, yo creo que sí. Como les decía, ante cualquier duda que tengan, les va a llegar este material por mail, pero si tienen dudas o si cuando lo vuelven a revisar tienen alguna consulta, nos escriben a research@imscorporate.com, que con gusto les responderemos. Listo, Eli, muchas gracias. Yo te puedo ir leyendo algunas preguntas si Sí, quieres. porfa. Igual tenemos 12 minuticos para estar súper cumplidos con el horario de terminar a la 1 Vale. y las preguntas que podamos leer, porque por acá veo que hay bastantes. La primera es, ¿por qué las impresiones de Facebook eran ponderadas? Ok, eran ponderadas porque nosotros no interferimos en el planning inicial de las agencias. Nosotros no dijimos, tienen que tener tal o X medio. Como las agencias eligieron el 100% de estas campañas, tuvieron grupos Facebook en su plan, teníamos muchas más impresiones ya destinadas a grupos Facebook por el mero hecho de aparecer en las 11 campañas de testeo. Versus, por ejemplo, Twitter, que estuvo en 3, versus Tits, que estuvo en 2. Entonces, como ya había una diferencia de participación en las campañas, lo que hicimos fue ponderar para limitar un poco tanta aparición de Facebook y empezar a ponderar las campañas que aparecieron, las plataformas que aparecieron en menos campañas. Entonces, la ponderación es llevar todo a una sola campaña. Básicamente es dividir las impresiones por la cantidad de campañas donde aparecieron y esas impresiones resultantes llevarlas a un share. No sé si queda claro, pero tiene que ver con la cantidad de veces que aparecieron en las mediciones. Bueno, otra pregunta ahí, Eli, y bueno, la persona de la pregunta si le quedó claro, y si no, para que nos siga profundizando Sí. ahí en la parte de preguntas estoy pendiente. Otra pregunta, Eli, es ¿por qué el estudio no separó el share de Facebook Stories y si lo separó con Instagram? Porque así lo hace Moat. Sinceramente, por lo que nosotros estuvimos viendo de material, no tuvimos ninguna campaña que haya aparecido en Facebook Stories. Pero así todo es la división que hace Moat no sé si ustedes lo manejan a la plataforma, pero cuando ustedes entran tienen tableros por cada uno de los medios y así es como nosotros lo podemos abrir. Repito, si hubiésemos tenido alguna campaña, podríamos hacerlo manual. En este caso no lo tuvimos, pero así todo, Moat no lo divide. No sé si respondí. Gracias, Eli. Em,
Les voy a pedir a todos los participantes que porfa pongan las preguntas completas. Algunos me están dejando algunas frases y no logro entender las preguntas, pero acá voy con otra. ¿Cada cuánto podríamos medir las campañas para tener una métrica como marca? Si quisiéramos medir esto debería ser o nos daría un buen insight si es mensual, semestral. ¿Cuál es su recomendación? La recomendación, o en realidad les cuento los aprendizajes que tuvimos con este estudio, porque tampoco quiero hablar en nombre de Mote y todo. Nosotros hace 6 meses que venimos trabajando con esto y tenemos ya algunas conclusiones que se las puedo compartir para que ustedes también generen mejores prácticas. Es que, pero quiero repetir, no lo tomen como la Biblia, es nuestro consejo por cómo estuvimos trabajando en estas 11 campañas. Nosotros lo que descubrimos fue que con esta desviación muy baja no necesitábamos tener tantas campañas medidas. Por ende, si esto lo llevo a una marca o a una agencia, creo y considero que no tienen que medir absolutamente todas como si fuera una auditoría de impresiones, porque se van a dar cuenta que la campaña 1 termina siendo muy similar a la 2, a la 3, a la 4, y estos estudios se pagan por CPM en dólares. Entonces, son estudios caros, son estudios complejos en cierta manera de implementarlos. Entonces, se van a dar cuenta con la práctica, pero nuestra recomendación es que no midan absolutamente todo. Y el segundo tip que les puedo dejar es que también descubrimos que no es necesario medir la campaña completa. Como nosotros, estas campañas eran lanzamientos, la mayoría eran campañas muy grandes y fuertes, que tenían al menos un mes de duración, la mayoría duraron un mes y un poquito más. Lo que también descubrimos es que no era necesario medir el mes completo, porque a la semana ya teníamos resultados estables. Entonces, nuestro guideline que pusimos como equipo es, si bien la campaña debería y puede ser larga porque las demoras en la implementación, si nosotros hubiéramos tenido una campaña de una semana, si nos demorábamos 2 o 3 días en implementar, perdíamos realmente tiempo de campaña. Entonces, sí exigíamos que la campaña sea larga, pero la medición la hacíamos de una semana hasta 10 días. Entonces, nuestro guidelines era o una semana de medición o 10% de las impresiones del plan medidas, y ahí ya se van a dar cuenta que las impresiones y el resultado de viability termina siendo muy estable. Mote ofrece la manera de verlo, de visualizarlo en momento cronológico, ¿no? Día por día, y que se vaya construyendo la línea, y van a ver que ya en la semana, día 3, 4, ya se resulta estable, a la semana ya terminamos teniendo una medición muy justa. Entonces, a la respuesta es, recomendamos no medir todo, recomendamos pensar para no tener que invertir en impresiones en vano, en pensar y hacer una activación de medición realmente de una semana, y se van a ir dando cuenta por industrias y demás que quizás una medición por Q o una medición por semestre ya les va dando buenas métricas para generar los benchmarks propios de la marca. Ok, Eli, otra pregunta. Uh-huh. El e-stream es más invasivo, te obliga a verlo, pero ¿se puede ver cuántas personas abandonaron? Sí, porque te permite, por lo menos la medición, los ad managers también les dan este tipo de resultados, pero si lo quieren hacer con un verificador, por ejemplo con Mote, les da por cuartiles. Entonces ustedes saben quiénes vieron 25% del video, 50, 75 y 100. Entonces sí podrían ver de plataformas de streaming, o las que nos llamamos in-stream, podrían ver que a pesar de ser obligándolo al usuario, por así decirlo, cuando son formatos non-skippable, cuántos de esas personas se fueron. Que de hecho, para poner un ejemplo, en Spotify nosotros tenemos, formato directamente es non-skippable a 15 o a 30, y lo que descubrimos en este estudio que tuvimos un view completo a 96%. Entonces, tenemos un 4% que directamente o cerró la aplicación o dejó de verlo. No llegó a tener un complete view. Es un 4%. Creo que respondí. Cualquier cosa vuelven a escribir si es que quedaron dudas. Sí, exacto. Yo estoy acá pendiente de lo que están escribiendo y tratando de leer el mayor número de preguntas posibles. Acá hay otra, Eli. ¿Todas las plataformas de IM se pueden medir con Integral Ad Science o solo se pueden con Mode? No. Como marca utilizamos solamente el Integral y no sabemos cómo hacerlo con Mode. Ah, ok. No es. Nosotros elegimos Mote por lo que les decía al principio, por ser de Oracle y por tener una de las principales, fueron los primeros en certificarse en mobile. Integral Ad Science es otra plataforma
muy reconocida en el mercado, también la recomendamos mucho. La mayoría de nuestros partners también tienen integración directa con Integral Ad Science. Se puede medir todo a excepción de EA y de Twitch. Todas las demás permiten integración directa a Integral Ad Science. La integración, o sea, ustedes le pueden pedir a sus CSMs, a sus account managers, que directamente les implementen el tag, les den el tag para poder pasárselo a la agencia o a Integral Ad Science para la medición. ¿Sí? Eso es completamente gratuito. La implementación, si ustedes quieren ver los resultados, obviamente tienen que contratar el servicio, ¿no? Tanto de Mode como de Integral Ad Science, funciona del mismo modo. Pero la respuesta es sí, se puede. Nosotros elegimos con Mode, pero ustedes no tienen la obligación de medirlo con Mode. Pueden hacerlo con cualquier otra verificadora. Sí. Perfecto. Otra pregunta, Eli. En el slide de la comparación entre canales no me queda claro con qué comparan. Es decir, los usuarios en Facebook, claro que son más altos. Está hablando de O viability, sea, la ¿no? pregunta acá, por lo que leo, sí, por lo que leo acá es que Vuelvo al slide de viability. exactamente, en la comparación entre canales. Estimo que es esta. ¿No? Bueno, si no es esta, me lo preguntan. Pero La cuando es, persona que hizo la pregunta que nos pueda contestar, porque si yo nos creería referimos que a es esto, este. Para mí también es este, Eli. bien, acá no estamos hablando de alcances, acá estamos hablando de cuántas de las impresiones alcanzaron 2 segundos 50% de píxeles, que es el criterio del MRC. Entonces, como para resumirlo, vuelvo a pensar cuántas son las impresiones que tuvieron, 260 millones de impresiones tuvo Facebook. De esas 260 millones de impresiones, solamente el 10 alcanzó los 2 segundos. Así se debería leer este gráfico. No estamos hablando de cantidad de personas, aunque después podemos hacer una comparación y llevar estas views a personas. Pero en realidad lo que queremos decir es cuántas de estas impresiones terminan impactando en los ojos de las personas. Cuántas de estas impresiones son vistas. En el caso de Facebook es el 10%, en el caso de Snapchat es un 5%, en el caso de Instagram Stories es un 4%. De todas esas impresiones planeadas, solamente ese porcentaje alcanzaron el criterio del MRC. Dicho esto, también aprovecho para contar es que si ustedes desde el planning están generando recomendaciones de acuerdo al reach, que también tengan en cuenta esto, porque evidentemente supongamos que digan, logro el 75% del alcance que me pide la marca, lo logro con Facebook, porque tengo tanto volumen de usuarios. Ahora, si después voy a comunicárselo con un video, evidentemente si el usuario, solamente el 10% de esas impresiones me vieron, ese reach deja de ser 80% para pasar a ser un 8%, porque solamente el 10% me vio 2 segundos y solamente el 1% me vio los 15 o el complete view. Entonces, eso era parte de las conclusiones que les contábamos al final. No solamente pensar en reach, sino pensar en reach efectivo. Y cuando hablamos de reach efectivo es esto, como castigar, entre comillas, o ponderar ese alcance que me dan las plataformas de acuerdo a si sus avisos son vistos o no. Espero haber respondido. Ok. Sí, si no hay cualquier cosa, la persona que hizo la pregunta Volvemos, puede sí. seguir con las Que me siguientes escriba dudas. Pero a para research y mí está seguimos. claro. Bien. Listo. Acá hay otra persona que dice, no me quedó claro el segundo insight. El KPI efectivo a exigirle al video, ¿cuál es? Bueno, importante. Ahí, por lo general, siempre es reach. Entonces, lo que nosotros les ponemos, hagamos la capita del effective reach. ¿Cuánto reach efectivo tuve? El KPI podría ser video view o reach en persona, si necesitan tener un guideline de reach, pero que sea reach efectivo, o sea, cuántas personas me vieron. Las campañas pueden tener más de un KPI, como por ejemplo también es generación de leads. En otra sesión surgió, puedo tener un KPI o doble KPI en una campaña. Hay veces en las que se pueden. Idealmente no debería ser un KPI contrapuesto o un KPI donde sabemos que una plataforma, un ad manager performa de un modo que no me va a ser útil para cualquiera de los dos KPI. Como por ejemplo, video view y generación de leads. Muchas veces hay una plataforma que si está optimizando, si es para generación de leads, va a tratar de volver a impactar al usuario para que me termine completando un lead. Entonces ahí va a bajar el reach y va a subir la frecuencia para esa compleción del lead.
En cambio, si el objetivo del KPI es video view, lo que va a intentar es lograr nuevos usuarios. Me va a bajar la frecuencia para empezar a impactar a nuevas personas. Entonces, en ese caso, ya directamente está hasta mal configurado el KPI, porque son dos KPIs contrapuestos. En realidad, las optimizaciones van a ser opuestas el uno a la otra. Entonces, ahí, siempre la reco es, si va a ser un video, que si quieren medirlo por reach, porque es parte del KPI de la marca, es que pongan un effective reach o un effective view. O idealmente sería video view el objetivo o el KPI ideal para video. Me fui por las ramas con lo de performance, pero el KPI me vuelve loca, porque la mayoría de las marcas, buena, porque la mayoría de las marcas estuvo buena. quieren todo, claro, quieren todo. Entonces es, bueno, elegir primero el formato con el que vamos a comunicar. El mensaje necesita ser comunicado de tal manera. Bueno, ¿qué formato vamos a elegir? En el caso de que sea video, vamos a elegir las mejores plataformas que sean eficientes en esa reproducción y visualización del video. Si se eligió un display o un formato de performance o lo que sea, elegir las mejores plataformas, que probablemente también sea un Facebook o un Twitter o un Spotify. Por ejemplo, si es audio, mi formato lo voy a comunicar con audio. Bueno, busquemos las mejores plataformas que mejor optimicen ese recurso del formato. En este estudio en particular estamos hablando de video y así les mostramos las eficiencias de video. Pero la recomendación primera sea que la marca elija cómo comunicar ese mensaje y elegir las plataformas de acuerdo a la mejor eficiencia que tenga ese mensaje. Ok. Eli, otra pregunta, y yo creo que vamos a dar 2 minutitos más de preguntas para ser respetuosos, digo, o de nuevo con el tiempo, Con empezamos el 12:05, tiempo. terminamos 1:05, además por nuestros horarios colombianos. Muy bien. Entonces, en el estudio, ¿cómo se halló la muestra, Eli? Otra pregunta. ¿De dónde salió la muestra del estudio? ¿Cómo se halló la muestra? La muestra, lo que nosotros le proponíamos a las agencias es que sean campañas de video y el único requisito era que tengan, que nos compartan el 100% de las implementaciones de todas las plataformas. O sea, nosotros no íbamos a medir un plan a medias. Si nos daban el plan para medir, nosotros lo medíamos completo. La contraoferta que le hacíamos a las agencias es que nosotros le regalábamos el estudio, ¿no? Nosotros regalamos el estudio y los datos, porque cada una de estas campañas tuvo su post-buy y su recomendación ad hoc para cada una de estas campañas. Lo que tenían que hacer las agencias y las marcas, siempre con la autorización de las marcas, era darnos el plan completo. Entonces, la muestra, al principio no tuvimos una muestra estimada, teníamos que ver esta famosa desviación de campañas, entonces empezamos con una en Chile, seguimos en Argentina, la tercera fue en Colombia, y así fuimos viendo cuántas campañas necesitábamos para cerrar este estudio. La muestra pareciera que es aleatoria y lo que terminamos descubriendo con la desviación tan baja es que con 11, ya con 10 empezábamos a tener muy buenas métricas y terminamos cerrándola con 11 campañas. Esa fue la muestra. Lo que nos fue marcando fue la desviación baja. Ok. Otra más, y la verdad es que veo que la gente no se desconecta, que Eso, yo sigue también veo que un siguen disfrute. estando activos, entonces vamos a seguir Siguen hablando. estando activos. Acá dice, ¿cuál es la base de las plataformas comparadas? ¿Te puedes devolver ese slide? Siento que la base no es comparativa, por eso me surgen tantas dudas. ¿Cómo la base no es comparativa? Estimo que está refiriéndose a esto. A ver. A esto. ¿No? Estimo que cuando dice ¿Sí? la base habla de la dispersión o de la proporción de impresiones. Es que, repito, esto es un plan promedio. Nosotros queríamos descubrir cuál era o cómo se estaba planeando en Latinoamérica. Entonces, no es que nosotros le dijimos a las agencias, midan, no sé, 100 millones de impresiones en cada una de las plataformas, porque tampoco íbamos a ser justos, porque no es como está planeando Latinoamérica en este momento. Latinoamérica planea así, distribuye sus impresiones así. Y después, por otro lado, lo que también vemos es que el viewability no cambia de acuerdo a si tienen más o menos impresiones. Porque de hecho, repito, es muy estable entre sí. Entre países y entre otros tienen una desviación menor al 2. Y si hacen ustedes pruebas en sus campañas, se van a dar cuenta que no tiene que ver con la cantidad de volumen de impresiones para bajarme el viewability. O para subirlo, ¿no? No tiene que ver con el volumen. Ustedes, les hago la prueba, van a medir 10 impresiones y van a tener ya un viewability bastante estable o bastante parecido a lo que les dé cuando midan el plan real. Entonces,
Lo que quiere decir, si la duda está acá en que grupo Facebook o YouTube, al tener mayor volumen, baja su viewability, lo que acá digo es, no, tiene que ver con la plataforma, porque de hecho YouTube es el que mayor viewability dio, 96% de viewability, y también es una de las plataformas con mayor cantidad de impresiones. Sin embargo, las otras tienen mayor volumen y así es como fue performando. Si hay dudas sobre este tipo de volumen y todo, no sé quién fue la persona que preguntó, pero escribime al mail y acordamos una llamadita y lo Sí, revisamos en detalle. sabes que sí, a la persona que tiene estas dudas, me parece importante para aclararlo que para entrar en el detalle podamos tener una llamada o un call independiente. Así que Sí, ahora también nos quedamos con el contacto y te buscamos para poder hacer como una profundización en ese detalle. perfecto. Lo mismo, Yo ya creo que, lo dijiste, pero dime. porfa, lo quiero repetir, es si tienen dudas o quieren que esta misma presentación la repitamos dentro de la agencia o dentro del cliente porque les parece que más personas en su agencia tienen que escuchar este estudio, nos lo avisan y acordamos una sesión para darlo individual tanto en la agencia como en la marca o en el cliente. Estamos Exacto. abiertos Yo a creo que repetir. vamos a terminar con esta, que además me parece interesante, y es, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué si Grupo Facebook tiene menor viability, termina siendo la opción número uno para las campañas digitales? Eh, em, bueno, Yo la leí y también me reí, Eli. es que quizás no soy muy imparcial en la respuesta, pero creo que principalmente el tema está en que se está comunicando, mismo desde el grupo Facebook, comunica que lo importante es el reach. De hecho, todos los estudios que están haciendo es sobre reach incremental sobre la tele y demás, y siempre hablan desde Unix. Y me parece que mismo desde la industria, ¿no? Hasta tanto no hagamos un doble clic y empecemos a exigirle más a ese alcance, nos quedamos siempre con esa capa primera de a cuántos usuarios alcancé con esta plataforma, porque me parece que es del modo donde lo venden, ¿no? Como con una misma plataforma alcanzás a muchos targets, tenés mucha segmentación, tenés posibilidades de video, de display, de performance, ta, 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 ta. Entonces, el discurso así es muy lindo y de hecho yo también lo compraría, pero si haces doble clic y decís, bueno, ¿a cuántas de esas personas efectivamente estoy llegando? Ahí es cuando me parece que desde cuanto más nos empecemos a informar desde la industria, le vamos a empezar a exigir un poco más tanto a grupos Facebook como brand safety para YouTube, como también para video programático y demás. Me parece que también depende de nosotros como industria y por eso IMS hace este tipo de estudios agnósticos como para aportar a la industria y para empezar a exigir un poco más y que las eficiencias realmente sean no solamente económicas, sino de mejor recordación o construcción de marca para las publicidades y también defender obviamente nuestra industria, ¿no? Para que después terminan diciendo, al final digital no son vistas, no hay viewability. Pues no es tan así, es como hay que empezar a separar, como decimos acá, como la paja del trigo y empezar a diferenciar lo que es eficiente para cada una de las cosas. No sé si respondí, si no Así lo es, podemos Eli. charlar, pero es una Bien, cuestión filosófica también. sí, total. Como les dije antes, la idea es que les vamos a enviar la presentación y las personas que todavía están en la llamada, que son bastantes, que quieran tener una profundización de la presentación, alguna pregunta que se quiera cruzar con él, y déjenoslo saber y nos encargamos de ayudarles con cualquier otro cuestionamiento que tengan. Para terminar, acá hay una pregunta que dice, ¿cuántos KPI recomiendan que debe tener una campaña para una medición efectiva? Yo quisiera contestar esa pregunta de una Dale. vez para cerrar, Eli, y es que las campañas digitales deberían tener un KPI. Yo sé que las marcas en muchas ocasiones quieren que el usuario vea el video, haga clic, haga una llamada, luego la llamada se registre y tenemos 17, en fin, muchos KPIs dentro de la misma campaña. Deberíamos llevar a nuestros anunciantes a la concientización de que deberíamos tener un KPI para las campañas digitales y empezar a entender que, yo sé, nuestras planeaciones arrancan de una necesidad puntual de una marca. Saben, debemos empezar a incluir los medios que cumplan con ese objetivo o ese KPI claro que tenemos que cumplirle a la marca. Lo que está pasando hoy es que terminamos adaptando las necesidades y el mensaje que tienen los productos o las marcas a los medios que nos dan un costo muy económico y nos olvidamos de la necesidad que tenía la marca de comunicar.
Entonces creo que digital nos deja esa oportunidad, nos deja ese camino de elegir los medios de acuerdo a la necesidad. Si yo tengo una visita, yo ya sé que estos son los medios que me sirven para llevar visitas a mi página. Si yo necesito un lead, estos son los medios que me ayudan a lead. Si yo necesito una venta, estos son los medios para venta. Si yo necesito que vean mi video, estos son los medios que pueden servir para que vean el video. Entonces es importante que tengamos un KPI en las campañas, que sea nuestro objetivo principal y que ese podamos perseguirlo. Entonces, con esto cerramos nuestro webinar. Quiero agradecerles a todos por la participación. De verdad que luego de 1 hora y 10 minuticos, ver todavía el número de participantes en la llamada es gratificante para nosotros. Desde IMS seguimos con todo el trabajo y los estudios que puedan contribuir a la industria, porque al final ese es nuestro trabajo desde compañía, es contribuir a la industria digital. Entonces, cuando tengamos una nueva cosa que contarles, un nuevo estudio que comunicarles, los contactaremos de nuevo para hacer más webinars como estos. Así que mil gracias a todos por la participación. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Bye.